La síndrome postvacacional. Pues mira, estimada. Pues me ve bé i tot. És que Maria Josep Pérez se n'ha anat... T'alegres? No m'alegre, però me ve bé. Que és distinct, Carles. A veure, presta atenció. Maria Josep Pérez ha anat a conèixer una teràpia precisament per a superar la síndrome postvacacional. Ah, sí? Que te diga alguna coseta. Pues Si no vindrà bé, tornem al Carles de sempre, vinga. Vinga, Maria Josep, endavant. Si vostè pateix insomnis, debilitat o li falten la concentració i l'humor, no hi ha dubte, té tots els símptomes de la síndrome postvacacional. Miren què es proposa esta empresa a la cantina per combatre-la. I això és només l'aperitiu. Hemos hecho un almuerzo especial con degustación de 20 chocolates, hemos bailado ritmos latinos con un profe estupendo que ha venido y hemos estado moviéndonos todos al ritmo de la música. Y hemos traído hasta una pequeña piscinita y tal para refrescarnos. Hemos intercambiado fotos, nos hemos contado anécdotas y es al final lo que todo el mundo le apetece hacer el día de volver al trabajo, pero hecho con naturalidad. Uno puede estar mirando al ordenador, mirando los papeles, pero eso no quiere decir ni que los vea ni que esté centrado. Y pensamos qué podíamos hacer para pasar todos ese trago, yo incluido. Mi jefe. Claro, volver cuesta, ¿no? Lo que pasa es que si vuelves así como lo estamos haciendo aquí, que casi es como estar en la piscina o en la playa, ¿no? Y ha sido como continuar por lo menos un día más, ¿no? Es una pasada la sensación porque, por ejemplo, el domingo por la tarde, en vez de estar uno estresado pensando en eso, es que se me acaban las vacaciones, pues en vez de estar pensando en eso, en que mañana tengo que trabajar, tengo que prepararme todas las cosas para mañana, tal, yo, por ejemplo, estuve recopilando todas fotos así, las más significativas de cosas que hayamos hecho, así interesantes, para poder compartirlas hoy con nuestros compañeros. La gente se lo ha pasado bomba, nos hemos reído un montón y nos hemos enseñado las fotos, hemos compartido. Y lo bueno es que ha sido posible simultanearlo con el trabajo, que es de lo que se trata. Evitar el caos en la taula de treball i establir un ordre de prioritats són dos bones tàctiques per evitar que la tornada al treball siga un drama. Res com la creativitat per combatre la rutina diària.